Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. Estamos aquí en A Primera Hora. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por mantener su sintonía. Y con nosotros, como ya había sido anunciada, Yulibelis Wanderpool. Yulibelis es abogada, experta en temas laborales y directora del Extratega. Bienvenida, Yulibelis. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Loreni. Buenos días, Elías, Carlos. Qué bueno estar aquí a primera hora con ustedes. Sobre todo, hablando de un tema tan importante, porque no solo envuelve el hecho de que tenemos un código de 3 décadas y ya 2 décadas de discusión, sino que hay muchos temas sociales que están detrás de las propuestas que se están haciendo. Y qué bueno que ustedes abran un espacio para dialogar de esto con la población dominicana. Así es, Yulibelis. Yo quiero empezar justamente por la parte que llama más la atención. Ahora tenemos una reforma laboral en marcha y esa reforma laboral se habla de que el punto focal, como en el Código Penal eran las 3 causales, en la reforma laboral es la cesantía. Cuéntanos qué es lo que pasa con la cesantía, porque dicen los empresarios que no la quieren quitar, sino transformar. Pero también hay un grupo que dice que no, que eso no se puede mover bajo ningún concepto. Mira, primero, esta propuesta de reforma del código en sentido general emana del Poder Ejecutivo con 3 finalidades. Hay 3 ejes fundamentales. El primero es reducir los litigios, la conflictividad laboral, que los juzgados de trabajo y las cortes están full. Yo tengo audiencia ahora en un ratico y hay 6 salas en el Distrito Nacional y cada una te conoce entre 25 y 40 audiencias en un solo día. Entonces, si tú lo multiplicas, tú te das cuenta de el grueso de casos que se están conociendo. El segundo eje es trabajar con el fortalecimiento y actualización de mayores garantías para los trabajadores y para los empleadores. Y el tercer aspecto que quiere fortalecer esta reforma es la labor de rectoría que tiene el Ministerio de Trabajo con relación a ese vínculo que se da entre trabajadores y empleadores. El tema que genera mayor fervor en este aspecto, que se viene discutiendo hace más de 10 años, es el tema de la cesantía. La cesantía que está prevista en los artículos 86 y siguientes, que contempla que a partir de un año se va a generar 21 días y a partir de los 3 años, 23 días, esto de manera ilimitada. ¿Y qué está planteando el sector empresarial? Hay varias propuestas, entre ellas una que hay un tope hasta los 5 años, otro que esto se sustituya, y yo no estoy a favor, y lo digo categóricamente. ¿No está a favor de qué? Yo no estoy a favor de que se elimine ni que se transforme. El ministro en días pasados habló de una transformación, pero simplemente dijo que se iba a transformar. ¿Y en qué se va a transformar? O sea, tú dices que no tiene una propuesta concreta. No hay una propuesta concreta que se le oferte a la población qué va a ocurrir a partir de que esa transformación se dé. En el caso, en la región nosotros tenemos a Costa Rica, por ejemplo, que tiene una cesantía con un tope hasta los 8 años, aun cuando usted tenga 15, 20 años trabajando en una empresa privada, usted va a acumular 8 años de cesantía, pero te tienen un seguro de desempleo, que es ahí donde voy, Lorena. El seguro de desempleo te va a permitir tú poder garantizar el sustento de tu familia, porque ¿qué es la cesantía? Es un desprendimiento indemnizatorio por la labor que ha realizado el trabajador, y yo quiero que lo veamos de forma holística. Si usted genera un tope en la cesantía, también eso va a afectar en la estabilidad en el empleo. Y las empresas invierten mucho dinero capacitando a su personal. Yo converso con clientes corporativos hablándole de que lo veamos como es, no que es una afectación económica o un costo curto, como han dicho algunos miembros del sector empresarial. Que no se pierda, me gustaría que tú desagregaras, porque hay un tema ahí que es un cuchillo de doble filo. ¿Cuál? Es decir, si lo pones hasta los 8 años, ya la gente se quiere ir porque ya no acumula nada después que tú lo formaste, porque quiere acumular 8 en otro lugar. Como que desenvuélvenos eso. Claro, ahí, por eso hablo de la estabilidad en el empleo, que yo no he escuchado a las autoridades de trabajo hablando de esto, que debe ser fundamental. El sector, la estabilidad económica también depende de la estabilidad del empleo. Y eso, si yo te establezco que al 5º año ya tú no me vas a acumular dinero, que es lo que siente el trabajador, una motivación para continuar, yo no voy a tener sentido para continuar en esa empresa, y voy a provocar que me desahucien,
para irme con mis 5 años de cesantía e ir a un nuevo empleador, o voy a procurar una dimisión, porque también tenemos que hablar de las 3 formas de terminación del contrato de trabajo. Obligatoriamente el contrato no termina con el pago de la cesantía. Y es donde yo quiero que también se dialogue sensatamente sobre esto. ¿A usted le gusta que se haga el desahucio? ¿El desahucio o no el despido? No es que me gusta, es que el artículo 88 del Código de Trabajo sí, establece 17 puntos son, ¿qué establece? 17 que claro, se transforman en 25, porque cuando tú vas al artículo 45, que refiere a las obligaciones que tiene el trabajador, tiene 25 razones, y hay muchos subterfugios que no están establecidos, que en el día a día, en la materialización de una relación laboral, se dan, y que muchos trabajadores dicen, me quiero ir, empiezan a llegar tarde, no cumplen con las metas establecidas, le faltan el respeto a su empleador, que es una insubordinación, o a su supervisor, y muchas empresas dejan pasar estas inconductas, pero el código te dice ahí cuál es el patrón que tú debes de seguir. Y yo vivo ganando casos de despido representando empresas. Sí, entonces, la cesantía es una garantía del buen comportamiento del trabajador, y yo quiero que se vea así. Eso va a invitar a que nosotros tengamos un trabajador más estable, mejor clima laboral, pero sobre todo no podemos generar un cuco a las MIPYMES, que yo creo que eso es lo que se está haciendo, hablando de que la cesantía es un costo oculto. No, es una garantía social al empleado en la República Dominicana. Pero tú acabas de decir algo interesante, al buen empleado. Porque al buen empleado. El malo hay que despedirlo, Lorena. Exacto, ahí viene. O sea, el malo se despide y el despido significa que no conlleva prestaciones. Claro que sí. Pero pasa, Yulibeli, que muchas empresas, por evitarse, mira, muchas empresas saben que hay un empleado que se quiere ir y que hace cosas para que lo cancelen, o sea, lo desahucien. Pero desahuciarlo significa pagarle sus prestaciones. Sí. No así el despido. ¿Por qué? Porque son los mismos que te encuentran un abogado, voy a decir un término no muy agradable, pica pleito, para ir. Ahí tú tienes que buscar a Yulibeli para que te defienda. En materia laboral hay un grupo que le dicen los Mau Mau. Los Mau Mau, que por cierto, ¿usted conocían el término Mau Mau? No. Explíquele qué son los Mau Mau, por favor. Los Mau Mau son unos abogados que acaparan muchos casos laborales, sí, sería como una fábrica. Sí, te buscan gente para demandar a las empresas. Yo te llevo ese caso. Sí. Ellos andan buscando clientes. No, más que te llevan, ellos entonces, te dicen somételo. De forma grosera logran muchas sentencias y se le tiene miedo, Lorendi, pero mira lo que está sucediendo. Yo creo que aquí hay que construir cultura de legalidad en materia laboral en las empresas. Si yo cumplo con todo lo establecido, porque hay otra cosa, tenemos la figura de la dimisión también, que es la terminación del contrato, seguida por el trabajador cuando su empleador está incumpliendo una obligación o le violenta algún derecho. Artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Y si el trabajador prueba que es justificada la dimisión, ahí incluye no pago de vacaciones, que yo no estoy pagando la TCS al día o que no estoy cotizando con el salario real, son irregularidades que se dan. Yo no quiero aquí satanizar como se pretende a que el trabajador demanda porque sí, también el empleador tiene que asumir sus compromisos y obligaciones. Si ese trabajador gana 28, porque usted le reporta 15 en la Seguridad Social. ¿Por qué? Ahí hay, además de evasión, hay un acto deshonesto contra el Estado y está afectando la cuenta de capitalización individual de ese trabajador. La pensión, señores, que es lo que el trabajador aquí vive por el día a día y por ese retiro digno, que al final quizás no es tan digno. Entonces, si usted en el día a día mensual, en esa per cápita que usted debe acumular en la Seguridad Social, el trabajador va a la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, y se encuentra con una certificación, usted le está cogiendo 8.000 mensual a su cotización, usted no se lo está reportando, tiene que tener algún bajadero legal y la ley establece que puede presentar dimisión. Entonces, ¿tiene culpa el trabajador de ir en una demanda? No, el empleador debe cumplir. Entonces, yo siempre le hablo de optimizar los recursos, pero sobre todo reducir el litigio, porque el temor de los empleadores es verse todos los días produciendo demandas laborales, porque eso impide el crecimiento y sobre todo cuando llega una sentencia de 500.000, 600.000 pesos por no haber advertido situaciones de legalidad, genera mucha frustración. Incluso tú dices, oye, el emprendimiento es duro, pero yo creo que si nosotros construimos y cubrimos aspectos
fundamentales que están ahí establecidos. Estamos hablando de 16 razones y 16 cosas que, aunque cuestan dinero en el día a día, te evitan malestar y sobre todo dinero que tú no debes verte envuelto. Y cuando eso sucede, tú no vas a tener dimisiones justificadas en tu empresa, por lo tanto tú no vas a tener ese costo. Si el empleado se te porta mal, tú lo despides. Y si tú no tienes una cultura de generar desahucio, quédate conmigo. Si tú eres bueno, termina tus días y retírate en el tiempo que la ley te establece en el artículo 82, la figura de la asistencia económica. ¿Qué es la asistencia económica? Que no acumula ni cesantía ni preaviso y es por el retiro ya, por una pensión o jubilación, por una enfermedad que impida la realización de la labor. Hay otras razones que tienen que ver con la operatividad de la empresa o el lamentable fallecimiento del empleado o el empleador. Y ahí tú solo tienes que pagar 15 días por año. Ahí desaparece el preaviso y desaparece la cesantía. Yulibelis, a mí, perdón Carlos, ahí mismo. A mí me preocupa lo siguiente, o sea, el tema de reformar el Código de Trabajo afecta a toda la empresa dominicana, las MIPYMES y demás. Ya la parte pública tiene una reglamentación diferente, pero esto afecta a todo lo que es la parte privada, digamos. Es decir, estamos jugando de una u otra forma con la economía nacional. Una modificación al Código de Trabajo, que es del 90, ¿verdad? 92, afectaría todo lo que es la empresa y por lo tanto la economía. Se está viendo esta reforma con la suficiente seriedad, porque yo veo que tú me dijiste, mira, el ministro no ha dicho van a cambiar esto, pero no ha dicho de qué se trata. Se está tratando algo tan delicado como esto. Una demanda te puede quebrar una MIPYME. Una MIPYME puede tener 8 o 10 empleados. Ahí son 8 o 10 gente que fueron para su casa. Pero te puede quebrar una empresa más grande de 100 personas. Y esas son 100 gente que van para su casa y que obviamente debilitan la economía. Esto se está viendo con la real seriedad que significa toda una reforma al Código de Trabajo. Mira, si lo vemos desde el punto de vista del principal eje que se está procurando y es reducir la conflictividad laboral, porque se está también reformando el tema de la conciliación. La conciliación es una fase que se conoce previo al litigio, pero está llevada por los juzgados de trabajo. Por lo tanto, hay un gran cúmulo. Muchos casos que pudieran conciliarse en otra instancia van al tribunal laboral. Entonces se está planteando eso. Y yo creo que si queremos, en el ámbito de lo que tú planteas, llevar solución, lo que va a suceder si nosotros eliminamos o modificamos la cesantía en un contexto de desaceleración económica que todavía permanece después del COVID, vamos a producir más demandas. Porque ¿qué van a hacer las empresas? Van a desvincular al que está para entrar a nuevo personal con la ley que entra en vigencia, porque la ley no tiene efecto retroactivo. Si yo entré con el Código Viejo, a mí hay que garantizarme los derechos del Código Viejo. Entonces, las empresas van a desvincular como sea, y muchas van a ir por despidos masivos para que esos para nombrarlos con el nuevo código se discutan en los tribunales, porque el dinero vale en el tiempo y al final del día lo que te genera un proceso, aun cuando te dure 2, 3 años conociéndose, es 6 meses de salario, no tiene más acumulación a partir de sus prestaciones laborales de acuerdo al artículo 95 y 101 del Código de Trabajo. Entonces, sería un problema, un estallido social en términos económicos que se generen desvinculaciones masivas en una situación como esta, sin contar con una figura de seguro de desempleo sólida que va a recaer sobre el Estado. Y a mí me preocupa los altos costos que tenemos en programas sociales. Y ese seguro va a tener una cuota de responsabilidad del Poder Ejecutivo que también va a recaer sobre el presupuesto nacional, que ya, de acuerdo a lo presentado la semana pasada, es de $1 billón y pico, que contempla ya las fusiones de manera extraña, sin tener aprobado. Ya tenemos el presupuesto con fusiones de instituciones que no ha sido aprobado y todavía no ha sido sometido al consenso social que se requiere. Entonces, es importante que nosotros veamos todo en su contexto, que dejemos de ver el tema de la cesantía como un costo oculto cuando es una inversión y cuando no es isofacto que va a ocurrir que usted va a pagar esa cesantía. Usted y yo podemos estar aquí trabajando bien, pero mañana usted incumple y no sabemos cómo va a terminar esa relación laboral. Por lo tanto, ese derecho está condicionado, no es un derecho que, como dicen
muchos empresarios, y creo que falta ahí un componente social, reitero, y un componente de conocer cuál es esa función esencial de estabilidad en el empleo para usted decir que esto se está llevando a las empresas y está evitando que se creen mejores empleos y que se creen mejores condiciones salariales. No, yo no creo que tenga ninguna vinculación. Al contrario, cuando se modifique la cesantía, si se modifica, y creo que no es el momento de hacerlo, y creo que el código, hay muchas cosas que hay que abordarlas antes de hablar del tema de la cesantía, como crear formas de ejecución de trabajo. No hay forma de usted ejecutar un contrato de trabajo a través del teletrabajo o modalidades remotas. El COVID nos desnudó en ese sentido y la legislación laboral que tenemos no está actualizada. Yo creo que hay que garantizar temas que tienen que ver con la intimidad, que tienen que ver con la dignidad de las partes en una relación laboral, que este código, al no estar de acuerdo a la vanguardia, porque es un código del siglo pasado, hay que adecuarlo a las instituciones y nuevos conceptos que vinieron arrastrados con la ola constitucional que se generó desde el 2010, y debemos pensar en eso, y yo creo que no se está hablando de temas que tienen que ver vinculados. Hay una cosa que ataca directamente a la clase profesional, y es que durante ese proceso de conciliación que se está contemplando, indica el proyecto de reforma que no se podrá acumular costas. Y yo le hago una pregunta a los que están formulando esta reforma: ¿y quién es que hace la labor técnica para formular un proceso inicialmente? Los trabajadores en su mayoría no tienen conocimientos de leyes, tienen que asistirse de un técnico. Incluso los empresarios no tienen conocimientos de leyes. ¿Y cómo usted va a establecer un proceso en el que mínimo se va a conocer durante un mes, 2 meses ese proceso de conciliación, y no va a generar costas ni de derechos a que los abogados tengan acceso a percibir sus honorarios? Eso hay que repensarlo mejor, porque el derecho se nutre también de la costumbre y de temas culturales. Usted no puede arrancar situaciones que están arraigadas, sobre todo cuando tenemos una población que académica y culturalmente está muy pobre, y no estamos desde lo público haciendo mucho esfuerzo para que eso cambie. Hay temas serios en educación, e imagínense en cuestiones técnicas como son estas materias especializadas, como es el que solamente código se de entiende trabajo. un punto. Yulibelis, hay otros de los aspectos que me gustaría saber tu punto de vista sobre la reforma del Código Laboral. Uno de ellos es la licencia de paternidad, que a pesar de que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional el pasado año por violación al principio de legalidad, porque tenía 2 días, y para el hombre y para la mujer eran 3 meses, ahora se duplicó a 4 días. O sea, es el mismo razonamiento del Tribunal Constitucional se aplicaría para la nueva propuesta que se hace, y también quizá la ausencia de un tema como la cláusula de no competencia, que a veces se establece en los contratos laborales, que no está regulado. Quizá una que otra sentencia se haya pronunciado en el país al respecto, y que tenemos el ejemplo de Francia, de España, que tienen ya una regulación al respecto y que evita quizá que el trabajador, por la propia naturaleza de necesidad frente al empleador, pudiera entonces ceder ese derecho, abocándose a una cláusula de no competencia que le impida en un futuro poder ejercer en el área en el que se ha formado. Tienes 2 preguntas. La primera sobre el aumento de la licencia de paternidad. Ya la reforma establece, la duplica. La propuesta que formula el Poder Ejecutivo ya contempla 4 días de licencia para el hombre que tiene un hijo. La realidad es que no es la misma. Yo tengo ahí muchas preguntas, porque vivimos en una sociedad machista y volvemos a los temas culturales. Una mujer no puede tener varios partos en un mismo mes, pero un hombre puede tener muchos hijos en un mismo mes. En un mismo día. En un mismo día. Entonces eso hay que analizarlo. Y hay que construir, de dar duro a usted. hay que construir, hay que No, al construir contrario, ¿no? una Ajá. cultura de paternidad responsable. No es, yo estoy de acuerdo con que se aumente y que haya una colaboración, porque es un proyecto de 2. Un proyecto de un hijo es un proyecto de 2, no es de la mujer. Entonces también tenemos que formar a nuestros niños
para que tengan una cultura de colaboración y de una paternidad responsable. Porque esos 4 días no es para que usted se vaya a hacer diligencias, ni no, es para que usted apoye a su compañera de vida en esa labor de formación y de sustento en esos primeros días de nacimiento de la criatura. Sobre lo segundo, que tiene que ver con la no competencia, mira, lo primero es que, aunque el Código de Trabajo no lo establece per se, el reglamento de aplicación del código sí establece no competencia. No lo refiere así, sino cuando tú has dedicado o invertido en la formación de un trabajador, cuando esta formación supere los 6 meses en su extensión, el empleador podrá procurar la garantía de estabilidad en el empleo por el duplo del tiempo que se invirtió en esa formación académica profesional. Y lo puede atar con un contrato de que si usted no me honra en tiempo esa inversión que yo hice en usted, usted tiene que pagar lo que yo invertí en la capacitación. Ahora bien, el hecho de que exista una cláusula de no competencia, el acuerdo entre las partes tiene fuerza de ley. Eso es lo primero. Y si usted lo suscribió y lo consintió, si esto no vulnera su dignidad y los derechos fundamentales que tiene cada una de las partes en una relación laboral, no hay ningún problema. El hecho de que yo tengo que medir que hay un hilo fino entre yo reducir la capacidad que tú tienes de la libertad de desarrollo a la personalidad, de tu desarrollo profesional, porque si yo solo lo que sé es... técnico en telecomunicaciones. Técnico en telecomunicaciones, tú no me puedes cerrar al sector. Ahora, hay cuestiones que tienen que ver con la técnica, con los secretos profesionales, con las documentaciones y cosas que yo aprendí ahí y con la técnica de mi negocio que yo debo protegerlo como empleador. Pero de ahí a que yo vaya a trabajar en la competencia, porque eso es lo único que sé hacer, eso hay que medirlo. La no competencia tiene que salvaguardar la libertad de desarrollo a la personalidad que tiene cada individuo, y que si eso es lo que yo me formé y lo que sé hacer, yo no puedo impedir en el mercado porque me voy a morir de hambre. Tiene que estar muy vinculado a lo que intrínsecamente tiene que ver con la naturaleza de la empresa, sus documentaciones, sus técnicas, sus secretos, para que no haya una divulgación o un uso desmedido del aprendizaje que yo tuve ahí, o de que yo haga uso de la base de datos de los clientes para suministrársela a empresas que son terceros. Claro. Cierro con esta breve. Tú dices que no sería soltar, o sea, que no sería un gasto oculto lo de las empresas, las MIPYMES sobre todo, para el desahucio de los empleados. Pero, ¿y las empresas que no manejan cash flow, que tienen que esperar pagos? ¿Cómo tú lo traduces? Porque ese es el grito de mucha gente. Y sobre todo que tú tienes unos 10 días para poder cumplir con ese compromiso. Mire, el otro día leí en la prensa que la señora Ligia Bonetti dijo que hay un tema de planificación. En este caso ya se refería al gobierno. Aquí hay un tema de planificación en el Estado y en las personas. Aquí muchas personas no planifican la familia, no planifican un negocio. La gente empieza como puede en un negocio y va desde su casa contratando personas a través de la informalidad. La informalidad hoy día ronda más del 56%, lo que implica que difícilmente una MIPYME tenga recursos acumulados para que cuando llegue ese pasivo, darle frente. Entonces, hay un tema de planificación que yo creo que hay que acompañarlo en este sentido. Ninguna empresa va guardando de que todos los meses lo que le quitamos a fulano vamos a tenerlo ahí. Por eso si no acaso. responde, Eso no es... la mayoría de las empresas no responden a ese patrón. Por cómo nacen. Nacen de la idea de, a mí se me ocurre hacer un negocio y voy dando los pininos, voy creciendo. Llegó mi primera demanda, primer dolor de cabeza, mi primera dimisión o desahucié por desconocimiento y no sé que al 10º día eso me empieza a acumular un día de salario. Entonces, yo creo que hablando el tema de forma sensata, no es un costo oculto porque está ahí vigente, y cuando nosotros debemos tener espacios de formación para el emprendimiento desde el Estado. Para eso está el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, para crear estado de formación. Usted quiere emprender, vamos a formar, y que usted conozca todo el compendio de legislaciones y obligaciones fundamentales
para ese emprendimiento. La que tiene que ver con las obligaciones fiscales y tributarias, que son otro dolor de cabeza, peor que la cesantía, y viene una reforma fiscal por ahí. Las legislaciones laborales, la seguridad social, y voy a hacer un paréntesis con relación a la seguridad social. Semanal a mí me llama un empleador, porque hace más de 3 años no hay dispensa en la seguridad social por un conflicto que se ha suscitado en el Tribunal Superior Administrativo con FEDOMU y otras organizaciones. Y desde ese momento cesaron las dispensas. ¿Qué es la dispensa? Lo que te permite cotizar en la seguridad social por debajo del salario menor, el salario mínimo. Si yo tengo un trabajador que solo me trabaja 4 horas al día, por lo tanto no llega a la jornada de 44 horas a la semana, yo puedo cotizarlo con 8,000, 7,000, de acuerdo a las horas que trabaje. Pero ya la TCS no me lo permite. Ese trabajador me gana 8, pero la TCS me lo asume conforme a la escala de mi tipo de empresa. Si soy una micro, pequeña, mediana empresa, te obliga a pagar una per cápita en base al salario mínimo que te corresponde. O a la informalidad. Entonces, nosotros necesitamos dispensa. Esos son temas que también, esos son costos ocultos que el Estado debe ponerle frente. Y los empleadores se quejan por esa situación. Ya no hay, aunque el Código de Trabajo contempla las jornadas por hora, por día y por mes o semanal, ahora mismo nos están ajustando a los empleadores un costo por mes obligatoriamente. No hay forma de usted escaparse de que esa cotización a la seguridad social sea en base al salario mínimo. Si usted tiene 10 empleados, le va a coger como una microempresa. Si tiene de 10 a 50 como una pequeña, y va subiendo hasta una mediana que llega a los 151, pero si usted es una grande empresa, le va a asumir el salario de 25,000 y pico de pesos. Entonces, eso no se aguanta, no se aguanta, y ese es un costo oculto que yo creo que el sector empresarial debería demandar que también esto se hable, para que en esta ola de reformas, que también se está revisando la ley 8701 de seguridad social, se asume este tema, porque no solo a través de una reforma, esto con una resolución se resuelve, porque esto es producto de una resolución del Consejo que se ha suspendido el otorgamiento de dispensa a las empresas para cotizar por debajo del salario mínimo. Entonces esos son los temas que yo entiendo que en este proceso deberían prestarse atención. Ojalá que se le preste. Vamos a comprometer a Yulibeli para que de manera regular esté aquí con nosotros, porque yo sé que van a seguir habiendo muchos temas con este tema. Claro que sí. Agradecer primero a Yulibelis Wanderpool, abogada, especialista en la parte laboral, en derecho laboral, también directora del Extratega, por haber estado con nosotros en este tiempo. Gracias, Yulibelis, y ustedes no se muevan, que en breve seguimos con Norberto Ortiz, aspirante a la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores. Venimos con él en breve. Próximo presidente. Volvemos en breve con más contenido emocionante en A Primera Hora.